¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo jueves de Caretas. Soy Enrique Chávez. Tenemos una nueva edición impresa de la revista. Cada vez que tenemos jueves de Caretas es una nueva edición impresa. Y como ven en la portada es bastante inquietante. Son los alcaldes bajo amenaza. Tenemos en la portada tenemos al alcalde Hernán Cifuentes de San Martín de Porres con el chaleco antibalas y tenemos a Diego Uceda escoltado ahí por sus dos guardaespaldas. Y claro, miren ustedes, ¿ah? De los que han podido o de los que han, digamos, accedido a hablar con nosotros, Chorrillos, La Perla, Comas, La Molina, San Juan del Lurigancho y, como les decía, San Martín de Porres, ¿no? Al menos 6 alcaldes en Lima actualmente amenazados de muerte por delincuentes que representan o que se dedican a negocios turbios que no son nuevos, ¿no? Pero que han visto un deterioro, ¿no? En los últimos meses que es realmente inquietante. Estamos hablando de tráfico de personas y prostitución asociado a cobro de cupos, ¿no? Estamos hablando de tráfico de terrenos. Estamos hablando incluso del famoso gota a gota, donde además, eh, como se conoce, el gota a gota era patrimonio, por decirlo así, de prestamistas ilegales colombianos. Y el último tiempo han ingresado de manera muy significativa venezolanos. Estamos hablando, según los datos de la policía, cuando se han capturado recientemente a varias células, ¿no? De prestamistas gota a gota, que como sabemos, pues luego extorsionan y hasta pueden, digamos, intentar asesinar, ¿no? A quien no cumple con sus cuotas usureras, además, porque claro, son intereses altísimos, son estos préstamos que te dan sin básicamente ningún tipo de requisito. Y estamos hablando de aproximadamente 28% eran en este caso venezolanos, el 70% eh, colombianos, ¿no? Entonces lo que se ve es que claramente los criminales venezolanos han, se ve en los números, se ve en los detenidos, han ganado terreno en la criminalidad organizada en el Perú y en particular en Lima. Esto, por supuesto, como ya sabemos, no nos debe llevar a ninguna eh, promoción o confusión con nada que tenga que ver con la xenofobia. Cuando hablamos de venezolanos estamos hablando aproximadamente de 1.400.000 personas que se han integrado desde que realmente lo que ocurre en el país debido a razones políticas es una tragedia humanitaria en Venezuela por el régimen chavista ahora perpetrado, ¿no? Por Nicolás Maduro. Pero como se ha visto en los últimos días son aproximadamente 400.000 que están instalados de forma ilegal y estamos hablando igual de porcentajes, pues vamos a llamarlo así, relativamente mínimos. Pero el hecho es que eh, todos los días la policía detiene aproximadamente a 35 personas que están metidas en estos delitos graves de criminalidad organizada, que incluye, por supuesto, sicariato y secuestro. Y son alrededor de 30 que son venezolanos, ¿no? De ahí el cálculo que nos proporciona la policía de aproximadamente 22.000 delincuentes venezolanos capturados desde el año 22 hasta lo que va del 23, porque haces el cálculo que yo les refiero, pues de un promedio aproximadamente diario. Y esto con 1.600 presos actuales venezolanos, es decir, una gran cantidad de estos que son detenidos terminan en la calle, ¿no? Y esta es una situación sumamente compleja, que es una situación que debe llamar la atención porque no solamente estamos viendo al menos, nos imaginamos que son más, pero al menos 6 alcaldes directamente amenazados. Acuérdense cómo se hablaba mucho del caso de George Forsyth en La Victoria, ¿no? Cuando se enfrentó a estas bandas de cupos. Pues bien, ahora vemos esta suerte de reproducción en toda la capital con situaciones espantosas, ¿no? Como las del odontólogo Quispe, que fue asesinado de manera brutal, secuestrado, y que, claro, la sospecha, ¿no? O la hipótesis de investigación va
seguramente porque era más que un secuestro, una suerte de ajuste de cuentas, ¿no? Se tuvo otro caso de un ingeniero Silva, liberado en febrero, luego de 2 meses de cautiverio, donde incluso no lo querían soltar luego de haber pagado el rescate. ¿A qué voy, con esto? Que en febrero cayó este sujeto apellidado Pietro Materano, ¿no? Lo ven ustedes acá en la edición, de repente lo han visto en algún reportaje o en televisión. Él cae uh, relacionado precisamente con el tema de cupos y trata de personas vinculada a prostitución, ¿verdad? Y claro, eh, lo, que, lo, que, lo que poco se señala es que la policía los indica como el número 3 de esta organización, el Tren de Aragua, que es esta mafia que sale de Venezuela y que se ha convertido en una transnacional. Y en los últimos días, el fin de semana, lo trasladaron del penal Ancón 2, o sea, de lo que se conocía como Piedras Gordas, al penal de Chayapalca, que por supuesto tiene condiciones pues, muchísimo más duras. Y lo trasladan porque él se siente irrespetado, ofendido por otro delincuente llamado Mamera, ¿no? Que de alguna manera se dirige a este reo como cachorro. Y el trabajo de interceptación de la policía lo que encuentra son unas comunicaciones donde este preso clama y promete venganza, pero de una manera sumamente violenta, descontrolada. El traslado tiene que ver precisamente con evitar que se desate una vendetta entre bandas, además de delincuentes que ambos tienen ciudadanía venezolana, ¿no? Y, y para conjurar, como digo, eso se ha dado esta decisión. Es un ejemplo de muchísimos, ¿no? Que se están viendo y que sin duda ya partiendo de un plano político y un plano humanitario tienen relación también con la crisis de migrantes que se vive en Chile, que recordemos está originada en términos inmediatos en el endurecimiento de las políticas frente a la migración por parte del gobierno de Gabriel Boric en Chile, ¿no? Y que también él está en una campaña, entonces, a pesar de ser un gobierno de izquierda, que en otras circunstancias quizás habría estado más cerca del gobierno de Maduro, hay un factor electoral en juego ahora mismo y claro, para el gobierno peruano no solamente es un problema, sino que seguramente lo pueden estar viendo como una oportunidad, ¿verdad? En medio de un gobierno pues, al cual le falta mucho para poder plantear una agenda, ¿no? Plantearle objetivos al país. En precisamente esta edición alertamos con Jaime Saavedra, que está, como sabemos es exministro de Educación, y le preguntamos sobre el tema de la reforma, contrarreforma en realidad, de SUNEDU, donde claramente se ven grandísimos problemas, donde el gobierno no está diciendo esta boca es mía. Hablamos con Fernando Tuesta también sobre las reformas electorales a raíz de la publicación de un libro recién el gobierno tenga una propuesta al respecto. Entonces, claro, siempre la inseguridad ciudadana va a surgir como una alternativa, hay que decirlo, que además, por supuesto, interesa muchísimo a la ciudadanía, por obvias razones, para poder establecer algún tipo de agenda. Vamos a ver, ¿no? cuál es la reacción del gobierno ahí, porque, claro, la policía también está pidiendo muchas cosas, ¿no? Para empezar, desde la policía se dice que las cárceles siguen siendo muy pocas. Y entonces, bueno, hay un debate ahí complejo, amplio, que abordamos en esta edición, como con estos otros puntos. Tenemos una crónica de Carlos Paredes sobre el poder de Nicanor Boluarte dentro del gobierno. Tenemos un artículo bien interesante también sobre la estrategia que Castillo y, mejor dicho, los abogados internacionales de Castillo están planteando internacionalmente para no solamente liberarlo, sino regresarlo al poder, es decir, para mostrarlo como una opción viable, ¿no? Recordemos esta encuesta de Ipsos que fue presentada de manera privada la semana pasada, donde le da a Castillo 16% de intención de voto, frente a un 11% de Keiko, es decir, el Perú no se ha movido nada, y lo cual es absolutamente increíble. Todo esto tiene que ver con
También, por supuesto, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que duda cabe, complica a la presidenta Boluarte y donde tampoco no se ve una respuesta que pueda articular. Entonces, miren ustedes cómo el gobierno se va debilitando en todos estos frentes, un gobierno que ya es débil como tal, y donde debería demostrar una capacidad de reacción, de agenda, de organización, no lo hace. Todo esto en esta edición, que está muy interesante, con lo usual, ¿no? Con nuestro ellos y ellas, con nuestra super sección cultural, nuestra buena sección gastronómica, una parte bastante interesante que a mí me gusta mucho de energías renovables, que hay un debate en el Congreso, ojo, para abrir la cancha a la solar y eólica, que según la Sociedad Peruana de Renovables, pues le bajaría el recibo, en resumen, ¿no? A la ciudadanía. Así que, bueno, todo esto y más en esta edición impresa de Caretas, que les recomiendo que duda cabe leer. Plaza Camacho tenemos, porque ver Camacho está comprobado, se ha reintegrado a trabajar a Palacio de Gobierno. Esto a pesar, ¿no?, de que la presidenta Dina Boluarte había dicho que ya nada que ver, es cierto que ya no ocupa el cargo de antes, pero es jefe de trámite documentario y archivo en la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, ¿no? Nada menos, de vuelta en Palacio de Gobierno, Beder Camacho. Así que nada, vayan a su punto de venta más cercano y pidan la edición impresa de Caretas, como siempre digo, den un respiro a la pantalla y nos vemos en un par de semanas más en este jueves de Caretas. Chao, gracias.